Ouch. Bueno, entonces, el tema de hoy son las longitudes circulares, ¿listo? Hemos venido trabajando lo de las áreas. Por ahí tuvimos un paréntesis con el teorema de Pitágoras. Antes de avanzar con las áreas del círculo, pues debemos definir entonces qué es un círculo, ¿no? Y cómo calculamos la longitud de la circunferencia. ¿Listo? En la primera situación, vemos que una persona quiere medir el contorno de un reloj, ¿no? Entonces lo que hace es tomar envolverlo como en un cordón o en una cuerda y tomar su medida a partir de una regla, es decir, ayudarse con la regla para medir lo que utilizó del cordón o la cuerda para saber cuánto mide el contorno del reloj. ¿Ya? Esa es una manera. Pero matemáticamente se calcula multiplicando el radio por el número pi por el número 2. Esta es la fórmula general para calcular la longitud de cualquier figura circular, ¿sí? Todo el contorno de cualquier figura circular, ya sea grande, ya sea pequeño, como sea. ¿Ustedes han escuchado el número pi? Sí, profe. Más o menos, ¿qué valor tiene? 3,1416. ¿Y ustedes saben por qué siempre tiene ese valor? Porque es infinito y son las primeras dos cifras decimales. ¿Pero sabes por qué siempre es 3.14 o 3.1416? Ok, quiero que hagamos un ejercicio. Busquen algo circular y busquen un cordón y una regla. ¿Listo? O una cuerda, lo que tengan. Ya sea pequeño, ya sea grande, ¿sí? Entonces que sea uno, ajá, sirve. Sí, señorita. ¿Listo? Los demás que tienen la cámara desactivada, la activan para yo verlo, por favor. Busquen un objeto circular. José Ángel, el camibús. Listo, quiero que hagan la misma práctica que hizo aquí la persona en la situación, ¿sí? Tomen la cuerda y miden el contorno de ese objeto circular que tienen. Y después van a medir lo que utilizaron en la regla. Profe, yo medí este transportador y me dio 20. 20 centímetros. Listo. Ahora quiero que mida el radio. ¿Sabes cuál es el radio? ¿Cuánto mide del medio hasta uno de sus extremos? Bueno, quiero que midas primero esta parte. Total, así, como lo tengo aquí en la forma. Por toda la mitad. Quiero que pongas el cordón allí y luego lo midas con la regla. O si quieres lo puedes medir con la regla. Profesor me dio 24,5. Listo. El contorno, ¿cierto? Ya lo hice, profe, y pues me dio 10. 10 centímetros de extremo a extremo. A ver, yo entonces a Natalia le dio 20 centímetros el contorno. Le dio 10 el diámetro. A Dana le dio 24,5 el contorno. ¿Y el diámetro? Sí, el diámetro es medir toda la mitad. O sea, más o menos así. Profe, a mí me dio 25. Medir el diámetro es medir esto. 12, profesor.
Listo. Entonces a Dana le dio 12 centímetros. Valentina dio 25, el contorno. Listo. ¿Y el diámetro? El diámetro es este. ¿Listo los demás? ¿Cuánto le dio el contorno? De diámetro 8. Listo. Por aquí Natalí, Dana, Valentina. ¿Alguien más? Quiero ver más. Juan José, ¿lo hiciste? Profesor, de diámetro a mí me dio 8 también. Listo. Catherine 8. ¿Y el contorno? Cuatro. ¿El contorno 4? Sí. O sea, todo esto. No. Un momentico. 23. 23. Listo. Bien. Muy bien, Catherine. Dayan, ¿lo hiciste? Santiago, Miguel. 41. El contorno 41. Sí. ¿Y el diámetro? 12. 12. Listo. Bien. Ahora quiero que hagan lo siguiente con sus medidas. Dividan estos valores. Dos. 20 entre 10 Ajá. le da 2. Dio 2. Listo. A Natalia y a Ana respectivamente les dio 2. Ay, Dios. 2. 2. Valentina. 3.125. 3.125. Listo. Catherine. Ya le digo. Dale. Dayan. Pero, profe, Ujú. Me dio 2,75. 23 entre 8 le dio 2,75. Sí. Disculpe, profe, que interrumpa, pero ahí eso da 2.875. El de 23. profe, a mí me dio 3,42. 3,42. Listo, muchachos. Bueno, lo que acabaron de hacer ahí ustedes es encontrar un aproximado al valor de pi. ¿Sí? Me preocupa estas porque entonces no supieron tener el estimado del contorno y del diámetro.
¿sí? Pero observen estas dos medidas, 3,125 y 3,42. Son más cercanos a 3,14, que es el valor de pi, ¿sí? Entonces, ¿qué es pi? Pues pi nace de precisamente lo que acabaron de hacer, de tomar toda la longitud de la circunferencia, el contorno, y dividiéndolo entre el diámetro, ¿sí? Y ahí nace el número pi. En la antigüedad utilizaban ese método y luego encontraron otros métodos para encontrar el valor de pi, un aproximado. Actualmente, pi es un número que se le conoce como número irracional porque la cantidad de cifras decimales que tiene es infinito y no es periódico. Entonces, un decimal que no es periódico y que es infinito se le conoce como número irracional. ¿Listo? Y actualmente tiene millones de cifras decimales. Todavía no tiene un tope. Pero se utiliza regularmente como 3,14. En algunos casos se utiliza con 4 cifras, como 3,1416. El valor de pi. ¿Listo? Entonces, de ahí nace pi. No importa qué tan grande sea el círculo, qué tan pequeño, siempre será 3,14. ¿Listo? Esto es una constante. ¿Qué quiere decir una constante? Pues que siempre va a tener ese valor. Entonces, en las fórmulas donde se encuentre pi, siempre será 3,14. ¿Listo? Es que Bueno. yo lo medí así, Profesor, así lo medí, profesor. Y ahora lo volví a medir, pero así. Ajá, sí, pero mira que se te corre de pronto el cordón un poquito y Lo medí y me dio 26. 26. Ujú. Bueno, ya está un poquito más cerca. ¿Y el diámetro le cambia? No, ¿Le sigue dando 10? Listo. Bueno, ya está un poquito más cerca. Le da 2,6. ¿Alguien me dijo algo? ¿Sí, Dana? profesor, mi resultado lo hice, primero yo lo había hecho en el celular y ya le hago una calculadora y me da 3. 23 dividido 8 le da 2,875. Para que te dé 3, aquí tiene que ser 24. ¿Listo? Listo. De todas maneras, tienes un valor cercano a 3,14, no pasa nada. Bien. Listo. De todas maneras, esas son formas, ¿cómo se le dice? Arbitrarias de medir pi. ¿Sí? Pero actualmente pi se mide con métodos de computador. ¿Listo? Pero esa es la manera antigua de cómo encontraron el valor de pi. ¿Listo? ¿Por qué hablo de esto? Porque como vamos a hablar de figuras circulares y vamos a hablar de la longitud de la circunferencia, entonces, por eso quiero hacer una acotación ahí con el número pi. ¿Qué es y cómo nace? ¿Listo? Este numerito lo tengo en mi espalda. ¿Sí se acuerdan, no? Bueno, ¿listo? Ok, entonces, ¿cómo se utiliza entonces pi y cómo se utiliza la fórmula de la longitud de la circunferencia? Pues observemos el siguiente ejemplo, dice, el radio de la rueda de un camión mide 90 centímetros. ¿Qué es el radio? Pues el radio es la medida que va desde el punto, desde el centro, hasta cualquier extremo de la circunferencia. ¿Listo? Ese es el radio, o sea, la mitad del diámetro. ¿Bien? Para saber qué distancia ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 100 vueltas. ¿Qué vamos a hacer? Pues dice, primero se halla la longitud de la circunferencia cuando da una sola vuelta. Entonces, ¿cómo la determinamos? Pues la fórmula me dice que tengo que multiplicar el 2 por el número pi por el valor del radio de la circunferencia. Entonces, reemplazando esos valores, tenemos 2 por 3,14 por 90. Eso da aproximadamente 565,2 centímetros. ¿Listo?
Ahora, como es dar 100 vueltas, o sea, dar 100 veces la misma longitud, entonces sería, ya aquí sería multiplicar el valor de la longitud de la circunferencia de la rueda por el valor de 100. Entonces, la rueda en 100 vueltas ha recorrido 56.520 centímetros. ¿Listo? Miremos entonces aquí. Vamos a aplicarle en unos ejemplos. Bien, la longitud de la circunferencia también se le conoce como perímetro. Recuerden que el perímetro de cualquier figura geométrica siempre será la medida del contorno, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos dos circunferencias completas y dos mitades. Entonces, vamos a hallar la longitud de circunferencia de este primer ejemplo. Está todo raro aquí. Listo. Bien. Entonces, la primera dice que tiene radio 2.5. Es lo único que necesitamos para encontrar la longitud de la circunferencia. Entonces, sabiendo eso, vamos con la fórmula. La longitud igual a 2 pi por r. ¿Listo? Reemplazamos entonces, nos quedaría 2 por... ¿cuánto? ¿Por pi? ¿Cuánto es pi? 3.14. Por 3,14 por el valor del radio que es 2,5. listo, 2,5. Entonces, ¿cuál es la longitud del contorno de esa circunferencia? Pues el resultado de esta multiplicación. 2 por 3.14 por 2,5. 15,7. Sí, profe, 15,7. Ah, correcto, 15,7. Muy bien. ¿15,7 qué? Centímetros, ¿no? Listo. Muy bien. En la calculadora pueden encontrar el valor de pi, ¿sí? O para hacerlo un poquito más exacto. Pi se encuentra, si es una calculadora como esta, ¿sí? Se encuentra justo después de la tecla que dice EXP, ¿sí? Entonces recuerden que para acceder a las teclas que están ahí encima, utilizamos la tecla Shift. Entonces presionamos Shift y la tecla EXP. Les va a salir un símbolo, así, ¿no? Y le dan igual. Ahí les va a salir un poquito más aproximado el valor de pi, miren. 3.1415592. Entonces, para hacer un poquito más exacto el cálculo que acabamos de hacer, hagamos lo siguiente. 2 por, sacan el número pi, o sea, Shift EXP, por el radio que es 2,5. O sea, más o menos que les quede así escrito. Me dio 15.70796327. Ahí los decimales van a ser infinitos, ¿no? Pero miren que no cambió nada, ¿sí? Entonces, esa es una manera de utilizar pi en la calculadora. ¿Bien? Muy bien, sabiendo eso, entonces, ¿cuánto les da la longitud del segundo de este? ¿Cuál es? Tiene por radio 3,5. Dos por pi por el radio que es 3,5. Profe, yo ya la hice. Ajá, ¿cuánto te dio? Ya voy. Tiene Profe, tengo una pregunta. Dime. Es que no entendí. Por lo menos aparece el radio, el diámetro, bueno, lo que aparezca. Ujú. Ese 2, ¿usted dónde lo saca? ¿El 2? Bueno, el 2 viene en la fórmula. Bueno, ya te digo eso. ¿Listo? Espérate un momentico, escucha a Natalie. ¿Cuánto te dio? 21 por
0,99114858. Podemos entonces aproximarlo a 22, ¿no? A mí me dio otra cosa, profesor. ¿Cuánto te dio? 21,98. ¿Lo hiciste con 3.14 o con la tecla de pi? 3,14. Ah, ok, listo. Pero está, mira, te dio 21,98 y a Natalie le dio 21,99. A mí ¿Listo? me dio 21,99 también. Ujú. Entonces, podemos aproximarlo en ambos casos, no importa, a 22 centímetros. Listo, Valentina, aclaro tu duda. Resulta que el diámetro, ¿sí? El diámetro es toda esta medida, mira. Lo que les hice medir ahora, ¿cierto? Todo eso es el diámetro. Bien. Y el diámetro a su vez se compone de dos ¿qué? ¿De dos veces el qué? El radio. En un diámetro se compone de dos radios, siempre. Entonces, como número pi, lo calculamos como el contorno sobre el diámetro, reemplazamos y nos queda la longitud sobre dos veces el radio. ¿Sí? Despejando la ecuación, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces nos queda que L será 2pi por radio. De ahí sale el 2. ¿Listo? Sale el 2 porque son dos radios. Un diámetro lo componen dos radios. No sé si de pronto aclaro allí. Sí, ya entendí. Listo. Bien, observemos el tercer ejemplo. Aquí nos dan el diámetro. Ya no nos dan el radio, nos dan el diámetro. Entonces, como acabo de decir, un diámetro son dos radios. Entonces, si el diámetro es 6, ¿cuánto vale el radio? 3. Correcto. Vale 3, la mitad. Entonces, ¿cuál será la longitud de esta circunferencia? Aunque está media, ¿no? A mí me dio 18.8 y otros números. 18.8. A Bien. mí, profe, Sí. A mí me dio 18,849555592. Sí. Correcto. Muy bien. Ahora tengamos en cuenta lo siguiente. Tengamos en cuenta lo siguiente. Es media circunferencia, ¿cierto? Y esta es la longitud como si fuera completa. ¿Qué le vamos a hacer a este valor para que nos dé lo del medio? multiplicarlo por 2. Dividirlo por 2. O sea que les va a quedar 9,4. 42, oh, 47, 96, 1. no, dividirlo, Valentina, lo multiplicaste. Y ya. 9,42. Profe, lo dividí. Ah, ya veo que apenas te escuché desde el 42. Ah, 9.42. Listo, entonces el perímetro, longitud de esta media circunferencia, ese semicírculo que está aquí, es de 9,4 centímetros. Listo, entonces ya sabiendo eso, ¿cuánto les da entonces el cuarto? A ver, ustedes. También en media, ¿no? Profe, yo la había hecho así en la otra ronda. Así que sé que los últimos números son 37. ¿Cómo? Vea, 37.6991184. A mí también me da lo Ujú. mismo. Sí. Me daría 18,84. Ajá, exacto, porque es la mitad. O sea, completa les da 37.69 y como es media también, entonces lo dividen entre 2, les queda 18,84 o 0,8,
como quieran. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, profesor, yo no entendí muy bien cómo calcularlo. Me da un número ¿Cuál? diferente. Ok, bueno. Catherine, ¿cuál? ¿Todo? ¿Cualquiera? Cualquiera, sí. No. Listo, bueno, inventémonos aquí un 5 ejemplo. Muy bien. Tenemos la fórmula, ¿de acuerdo? Longitud igual a 2 por pi por el valor del radio, ¿cierto? Bien, entonces lo único que debemos conocer de la circunferencia será el valor del radio. ¿Listo? Entonces supongamos que vamos a calcular la longitud de la circunferencia de un radio 9 centímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tomas la fórmula, o sea, dejas el 2, que siempre va a ir, por el valor de pi, no sé cómo lo uses, si con la calculadora o con el 3.14, igual no importa, por el valor del radio que te acabo de dar, que es 9. Entonces, ¿qué es lo único que debes hacer? Multiplicar los tres valores. Me da 57. Entonces, ese es el valor del contorno o del perímetro de la circunferencia. Y así es como se calcula. 56. Ya. ¿Cómo? Muchas gracias. Me dio 56. Ok. Listo. Está cercano allí. Ahora, ¿qué pasa si la circunferencia es media? Pues simplemente tomas el resultado y lo divides por 2. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó aquí en los dos últimos ejemplos? Bien. Dana me había dicho que te había dado diferente el cuarto. Sí, señor. ¿Cuánto te dio? Pero la vuelvo a hacer que ya la borré. Profesor, la de 57 dividido 2 da 28. ¿No tendrás la calculadora aproximada a una cifra? ¿Vea ninguna cifra? No. Quiero que le hundas 3 veces mode Profesor, me da. y luego la tecla 2. Ve la tecla 3 y luego la tecla 2. Listo, y vuelves a dividir. ¿Cómo, Ana? ¿Ya te dio? Me da 226. ¿Y de la cuarta? Como a Sí. 5. Ok, bueno, miremos aquí entonces. A ver, 2 por pi lo utilizas como 3,14, ¿cierto? No, con la tecla que ¿Tecla? utilizo. Entonces 2 por la tecla pi por 6 centímetros. 37. Ahora dividido 2. 10. Ahora sí. Entonces no entiendo por qué te dio 200. De pronto lo multiplicó. Listo, Catherine, ahora sí te da más exacto. 28,5. Tenés la calculadora sin ninguna cifra decimal. Por eso ahorita en el ejercicio inicial te dio 3. Porque te lo aproximó directamente a 3. ¿Listo? Bien. Listo, entonces, esta parte está clara. ¿Sí? Ok. Bueno, en muchas prácticas donde se aplica la matemática, donde se aplica este concepto de la longitud de la circunferencia, resulta que muchas veces no se quiere calcular o no se necesita calcular el contorno completo el contorno completo de la circunferencia, sino que solamente se quiere conocer una parte. Muy bien, a esa parte de la circunferencia, chicos, se le llama arco, ¿sí? Repito, se tiene una circunferencia completa y solamente se quiere conocer la longitud de una sección, de una partecita de esa circunferencia. A esa partecita se le conoce como arco, ¿listo? Entonces,
como ya sabemos cómo calcular la longitud de la circunferencia completa o de media circunferencia, como vimos ahorita, pues entonces ahorita, ¿qué vamos a hacer para calcular la longitud de solamente una parte de la circunferencia, o sea, hay un arco? Muy bien, para eso se utiliza esta fórmula. ¿Listo? La longitud sería entonces el valor de pi por el radio de esa circunferencia por el ángulo central. ¿Sí? Ahorita vemos que es un ángulo central dividido entre 180 grados. ¿Listo? Esa es una forma. La otra forma es con el número 2 y 360, pero esta es la más efectiva y la más directa. ¿Listo? Ahora sí, entonces explico. Voy a hacer por aquí qué es un arco y qué es un ángulo central. Listo. Supongamos que tenemos esta circunferencia. ¿Listo? Ahora, del centro hacia cualquier parte de la circunferencia se forma ¿qué? Un radio, ¿cierto? Entonces, supongamos que vamos a hacer un pequeño corte en la circunferencia aquí, ¿sí? Y queremos entonces conocer la longitud que hay de aquí hasta aquí. ¿Listo? Entonces, para eso, tenemos que tener en cuenta dos cosas. ¿Cuánto equivale el radio y cuánto equivale el ángulo que se forma en esta parte? ¿Listo? A esa partecita se le conoce como ángulo central. ¿Listo? A esta pequeña sección se le conoce como ángulo central. ¿Listo? Entonces, solamente se quiere conocer la longitud de este punto a este otro punto. Entonces, repito, se utiliza la fórmula que ustedes están viendo ahorita. Ténganla en cuenta por ahí, escríbanla. ¿Sí? Entonces, mire que se sigue utilizando pi, ¿no? Bueno, aquí en esta tablita se dan dos posibles opciones. ¿Qué pasa si me dan la longitud y yo quiero hallar el ángulo? ¿O qué pasa si me dan la longitud y el ángulo y yo quiero hallar el radio? Entonces, aquí están las variaciones de la fórmula. ¿Listo? Esta fórmula es para calcular el ángulo cuando no lo dan. Y esta fórmula es para calcular el radio cuando no lo dan. ¿Listo? Bien. Escríbanla. Espero. Profe, en las dos Sí. que se multiplica, ¿cierto? Sí. Listo, entonces miremos. Aquí en el documento tienen un ejemplo, el cual dice, la longitud máxima del arco que genera una cámara de seguridad. ¿Cómo así el arco que genera una cámara de seguridad? Ustedes han visto que las cámaras hacen este movimiento, ¿no? Sí, exactamente. Allí lo que se está dibujando es una pequeña parte de una circunferencia. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esa pequeña parte se le conoce como arco. Entonces aquí dicen que la longitud máxima que forma esa cámara debemos calcularla. Nos dan entonces el ángulo, es decir, ¿qué quiere decir que tiene un ángulo de 180 grados? Que da con... Volvemos a entrar. Sí, por favor. Muy bien, entonces estamos hablando de que el ángulo que forma la cámara haciendo el movimiento es de 180 grados. ¿Qué significa? Que lo va a hacer prácticamente completo, o sea, hasta aquí, luego vuelve y gira y hasta el otro lado. O sea, que va a formar todo este movimiento, lo que hace es formar un ángulo de 180 grados.
¿Listo? Y entonces, él con el lente alcanza a captar 100 metros. Es decir, un radio de 100 metros si formara la circunferencia completa en su movimiento, ¿listo? Entonces, sabiendo esto ya, para calcular la longitud, entonces tenemos el valor del número pi, que es 3.14, el valor del radio, que es 100, y el valor del ángulo que forma, o sea, 180 grados. Dividido siempre, entre 180 grados. Entonces, resolviendo todo este proceso en la calculadora o manualmente, les va a quedar que la longitud de ese arco que forma la cámara es de 314 metros. ¿Listo? Que es aquí donde dicen que las cámaras tienen puntos ciegos, ¿no? O sea que si usted se encuentra por fuera de esta medida, la cámara no lo va a captar. ¿Listo? Entonces, así se calcula la longitud del arco. En este ejemplo 3, por ejemplo, dicen, en una circunferencia, si la longitud del arco es de 2,5 centímetros y el radio es de 3,8 centímetros, ¿cuál será el ángulo central? Entonces, mire que la fórmula que vamos a utilizar ya sería esta. ¿Sí? Esta es la que nos sirve para calcular el ángulo central. Entonces, hacemos lo mismo, reemplazamos, multiplicamos lo que tengamos que multiplicar y al final dividimos lo que tengamos que dividir y obtenemos entonces el ángulo de ese arco. ¿Bien? Listo, entonces vamos a ver ejemplos. Pregunta, ¿qué significa la A? La A está el ángulo que forma el arco. ¿Y no era la N? No, por eso, la n grados, lo que pasa es que en geometría los ángulos se simbolizan usando letra griega. O sea, cuando no se conoce el ángulo, se utiliza la letra griega llamada alfa. ¿Listo? Por eso no es una A, sino una letra griega que se llama alfa. ¿Listo? Entonces que se nos haga regular que los ángulos lo encontremos así con esas letras. Con alfa, con beta, ¿sí? Y con demás letras griegas que hay. ¿Listo? Ah, bueno. Listo, entonces, miremos este problema número 1. Calcular la longitud del siguiente arco. Miren el arco aquí en rojito. ¿Qué nos dan? El radio, 3 centímetros, y el ángulo de 126 grados. Entonces, yendo a la fórmula tenemos L igual a pi por R por el ángulo dividido 180 grados, ¿cierto? Esta es la fórmula, ¿no? Bien, reemplazando entonces nos queda pi, o sea 3,14 por el radio, que en este caso será 3, por el ángulo que será 126 grados. Listo, multiplicamos todo eso y al final lo dividimos por 180 grados. ¿Cuánto les da la multiplicación en la parte de arriba? 3,14 por 3 por 126. 1,166. Mejor dicho, 1187,522023. No les da. Ojo que en la calculadora la comita que les da ahí, la comita que les da ahí significa unidad de 1000, ¿no? Entonces no sería 1186, sino ¿cómo se leería realmente? 1187. 1186.92 o 1187 también válido. Listo. Y ese valor
lo dividimos por 180 grados. O 180 solito. 596,46. 6,5 A mí me dio 6,59. 6,594. Ah, A mí me dio 6,595. listo. Entonces podemos dejarlo en 6,6, ¿no? Ya que después del 5 sigue un 9. ¿Listo? Entonces, la longitud de este pequeño arco, o sea, de aquí hasta aquí, va a medir 6,6 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Bien. Problema 2. ¿Cuánto les da ese arco a ustedes, niños? ¿Hacemos el mismo proceso anterior? Aquí quiero aclarar algo, venga, date un momentico. El ángulo me dice que es pi sobre 2. ¿Sí? Bueno, allí no lo noté a la hora de escoger el ejemplo, pero eso equivale a 90 grados. ¿Listo? Ahora sí. Calculen la longitud allí. Entonces, ese es el ángulo central. Sí. ujú. Profesor, a mí me dio 2,356. 2,354. 56. Listo. Vamos a ver cuánto les da a sus compañeros. A mí me dio, pues con 2 cifras decimales me da 2,35. Bueno, ahí variamos un poquito. Profesora, a mí me dio 2,58. Ok, bueno, vamos a ver entonces. Entonces, tenemos entonces, voy a comprobarlo aquí, 3,14 por el radio que es ¿cuánto? 1,5. 1,5 por el ángulo central que es 90. 90 grados, correcto. Muy bien, dividido 180. Entonces, en la parte superior a mí me da 3,14 por 1,5 por 90, me da 423,9. Dividido 180, eso me da 2,355. 2,355. Ajá. Muy bien. ¿A los que le dio más de allí estaban utilizando 3,14 o estaban utilizando la tecla pi? En sí yo utilicé, pero Listo. no me dio 355, sino 356. Ajá, sí, ahí la... 356. Ajá, sí, ahí las variaciones son con una cifra decimal, o sea, en este caso, la variación que tiene es de 1 milésima, o sea, nada. ¿Ven? Ajá, correcto, muy bien. ¿Y ahorita el último? O sea que ¿Listo? hay que calcular el radio, profe. Exacto, aquí el diámetro, o sea, completo, mide 13,09. Entonces, ¿cuánto valdrá el radio? Si el radio es la mitad. La mitad. Ujú.
Pues, ¿El radio les da qué? 545. Ajá, eso. Listo, entonces ahora sí tienen los datos. Tienen radio 6,545, central 300. profesor, Entonces, dime, sale el radio no es 180 por A, pues por alfa, dividido N por pi. a ver, que estaba leyendo bien el problema y lo que me están dando no es el diámetro, sino que me están dando es la longitud, ya me la dan. O sea que en este caso hay que hallar R. ¿Cuál es la fórmula que nos sirve para R? 180 por A dividido N por pi. 180 por A, por alfa, dividido N por pi. N por pi. R. Ujú. Esa R. A, la longitud del arco. Ya, esa A es la longitud del arco. Listo. Está viendo. Ok. Reemplazando entonces nos queda 180 por la longitud del arco que es 13,09. Dividido el ángulo central que es de ¿cuánto? 300 Ajá, por el valor de pi que es 3,14. Profesor, eso me da 24,66, 156. ¿Esto? 24,661. Listo. 66. Ok, bueno, vamos a ver. Entonces, la multiplicación de arriba me da 2356,2. Y el producto del denominador me da 942,4. 942,4 con la tecla de pi. Ujú. Muy bien, yo estoy aquí utilizando el 3,14, entonces por eso me da de pronto unas décimas o unas centésimas menos. ¿Listo? Muy bien, entonces la división me da 2.500212224. En pocas palabras, 2,50. exacto, dejándolo solito, 2,5. Ajá, o 2,50 centímetros. Listo, ese será el radio de la muñeca de Ana. ¿Listo? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Explicación para que quede en el video. Listo, entonces, él quería medir la longitud entre dos ciudades que estaban a una distancia entre ellas de 800 kilómetros. ¿Listo? O sea que ya le están dando la longitud del arco, ¿no? Ya le están dando a L. ¿Listo? Y el ángulo que se formaba con el centro, o sea, el ángulo central, también lo están dando. La pregunta era, ¿cuál será el radio aproximado de la Tierra? O sea, necesitan calcular el radio. ¿Cómo lo calculan? Como acabamos de hacer el último ejemplo. ¿Listo? Ya tienen a L,
que es 800 kilómetros. Ya tienen el ángulo central, que es 7,2 grados. Simplemente reemplazan en la fórmula, ahorita en el último ejemplo, y allí obtienen la respuesta. ¿Listo? No es nada complejo.